Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del programa de competencias complementarias. El día de hoy la charla es habilidades blandas y el mundo laboral. Y pues bueno, para esto tenemos el gusto de contar con la distinguida presencia de la doctora Adriana Romero Schechner, quien posee una trayectoria académica de liderazgo. Además, está respaldada por un doctorado en investigación educativa, así como una licenciatura y maestría en psicología, todos ellos concluidos con mención honorífica. En el ámbito universitario se desempeña actualmente como coordinadora de extensión y vinculación en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAMX, donde cuenta con más de 13 años de experiencia en docencia e investigación. Su perfil se complementa con roles de alta responsabilidad, habiendo presidido la Asociación Autónoma de Profesores en APA-FACICO y la Academia Organizacional, además de contribuir a la literatura científica con publicaciones sobre empoderamiento y diseño de instrumentos psicométricos. En el sector profesional cuenta con más de 12 años de experiencia gerencial en recursos humanos dentro de sectores financieros, farmacéuticos y de ventas, trabajando para organizaciones como Banorte y Chrysler. Como consultora independiente es especialista en diagnósticos organizacionales en la NOM 035 y capacitación de personal, colaborando con instituciones como General Motors y la Escuela Judicial del Estado de México. Su labor como conferencista es extensa, abordando temas críticos como el entorno laboral moderno, habilidades blandas, la resiliencia, salud mental y el empoderamiento de la mujer en el trabajo. Así que con mucho gusto, con mucho entusiasmo, le cedo la palabra a la doctora Adriana Romero Schechner. Doctora, es un honor que esté con nosotros. Sea usted bienvenida, la escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Lidia. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien y pues agradecer la invitación a esta charla tan importante que pues obviamente todos deberíamos de conocer para poder insertarnos a un mundo laboral cada vez más demandante. Y bueno, si me lo permiten, voy a compartir pantalla para presentar. Ay, aquí está. ¿Me puedes indicar, Lidia, si ya se ve de favor? Se ve bien. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Lidia. Bienvenidos a todos y bueno, pues estas habilidades blandas y el mundo laboral, como les decía, es un mundo cada vez más cambiante. Tenemos entornos globales donde nos exigen cada vez más cosas. Anteriormente, pues con solo tener un título, pues era suficiente para poder insertarnos. Su servidora, el título le abrió muchas puertas a muchos lugares en el ámbito organizacional. Sin embargo, cada vez es pues más difícil contener pues todo este tipo de cuestiones relacionadas con la globalidad del mundo cambiante y las megatendencias, ¿no? Y una megatendencia que ahorita nos está pues obviamente llenando es la inteligencia artificial y bueno, derivado de eso pues cada vez se necesita pues contener estas habilidades que son sumamente importantes dentro de lo que sería pues un entorno laboral. Pues vamos a dar inicio entonces entendiendo la base científica teórica de lo que son las habilidades, estas habilidades blandas que nosotros les llamamos en psicología habilidades sociales y que tiene que ver también con las competencias organizacionales. Daniel Goleman fue uno de los primeros investigadores en resaltar la importancia de estas habilidades. En su libro La inteligencia social explica cómo establecemos vínculos emocionales de alto impacto al desarrollar nuestra capacidad para relacionarnos profundamente y este efecto tiende a crear vínculos virtuosos que se replican. Entonces, pues estos antecedentes van a partir de Salovey y Meyer, también con su modelo de inteligencia emocional, Petrides, Daniel Goleman y bueno, ahora Vizquerra en España, que ya cambió competencia, más bien inteligencia emocional a una competencia emocional. Porque recuerden que la diferencia entre lo que es la inteligencia intelectual es que nosotros ya nacemos con ella, ya nacemos con esta inteligencia y ya no se cambia, a menos que pues obviamente tengamos un accidente cardiovascular, un accidente pues obviamente que nos dañe algunas funciones dentro de lo que sería nuestro cerebro. Sin embargo, esta inteligencia siempre la vamos a tener, ¿ok? Y podemos tenerla a partir de pues las herencias, a partir de que nacemos. Una competencia, por eso se cambió a competencia emocional, porque anteriormente cuando
Goleman saca su libro como Inteligencia Social, Inteligencia Emocional, pues decía que teníamos que tener esta inteligencia que nos permitía, uno, el entender qué emoción era la que estábamos viviendo para poderla nosotros controlar muy bien, poderla gestionar de manera adecuada y por último ser empáticos y entender a los demás, ¿no? El modelo de Daniel Goleman va más allá del de Salovey y Meyer, que son los autores principales de la inteligencia emocional, donde solo se quedan con la idea de nada más hay que tratar de entender qué es lo que estamos sintiendo y a partir del entendimiento vamos a poder hacer una buena gestión de las emociones. Daniel Goleman va más allá y dice, aparte de poder gestionar nuestras propias emociones, nosotros vamos a poder ser empáticos, entender la emoción del otro y poder gestionar la emoción del otro. Entonces, ya es una obligatoriedad cuando estamos en sociedad y conviviendo, el tener estas habilidades sociales que me permitan a mí entender qué está pasando, qué emoción está pasando con la otra persona, qué emoción está pasando conmigo y tratar de gestionarla. Vizquerra ya actualmente cambia esta inteligencia y dice, a ver, la inteligencia emocional sí la podemos desarrollar a diferencia de la inteligencia intelectual. Esta por eso es una competencia. La competencia, a diferencia de las inteligencias, sí se pueden ir desarrollando. Las inteligencias múltiples también por Gardner también son desarrolladas y son potencializadas muy bien a través de ejercicios y a través de muchas cosas más que se puedan dar. Y Vizquerra dice, tiene toda su teoría acerca de lo que es la competencia emocional y dice que esta competencia debería de estar incluida en lo que es la currícula, todo lo que son las escuelas y que hasta él en su teoría y en sus libros establece qué tipo de emociones se tienen que ir pues desarrollando y se tienen que ir preparando a los niños dependiendo de lo que son las edades. Pues desgraciadamente, pues las escuelas todavía no tienen dentro del currículum lo que es la competencia emocional y por esto es que surgen programas como esta que son competencias complementarias que permiten entender, ok, más allá del currículum, qué está pidiendo la sociedad, qué está pidiendo el campo laboral y que nosotros tenemos que ayudar a formar y a desarrollar pues estas habilidades sociales que son lo más importante dentro de todo lo que sería el ámbito pues organizacional. Entonces, pues de aquí surge, pues entonces esta base teórica a partir de pues estas emociones con la psicología positiva, de que debemos de controlar y que hay emociones que son positivas o constelaciones, como le llama Vizquerra, constelaciones positivas y constelaciones negativas. Y fíjense que Vizquerra también tiene una teoría muy interesante que dice que emocionalmente nosotros nos podemos ver afectados en la parte física y que cuando personas que tienen algún tipo de enfermedad lo manifiestan o gestionan mejor su emocionalidad, van a poder gestionar mejor lo que serían, pues obviamente su enfermedad, ¿no? Y que una persona que no sabe gestionar, que no tiene buenas emociones o que la constelación de emociones negativas es más fuerte, normalmente tiende a dañar mucho más a lo que sería la persona. Entonces, esta base, pues, obviamente teórica a partir de los autores, nos permite entender la importancia de ir desarrollando esto. Pero, pues, esto se trasladó al ámbito organizacional y dentro del ámbito organizacional, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social establece que nosotros debemos de tener ciertas competencias para poder tener un alto nivel estándar de desempeño dentro de nuestros lugares de trabajo. Y estos estándares tienen que estar a partir de unas competencias y las competencias, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las define como aquellas características subyacentes de la personalidad que me van a permitir a mí desempeñarme de mejor calidad o con un alto estándar dentro de un puesto en específico. Sí, un puesto en específico. Entonces nosotros vamos a ser competitivos y vamos a ser atractivos dentro del campo laboral si empezamos a desarrollar ciertas competencias en cierta área en la cual nosotros nos estamos desarrollando. Y entonces nos dicen que hay tres dimensiones de las competencias, lo que son los conocimientos, que es el conjunto de saberes para ejecutar una función. Estos conocimientos siempre, pues obviamente tratamos de meterlos a lo que sería el currículum, ¿no? En el aula, en todo lo que son los programas de estudio, pues tenemos estos conocimientos indispensables que debemos de tener para poder, pues, salir al mercado y poder desempeñarnos de forma adecuada. Sin embargo, también hay otros
componentes o dimensiones de las competencias, que son las habilidades, que es esta capacidad para ejecutar una función laboral. Muy bien, esa práctica que nos permite a partir de la experiencia desarrollar la habilidad, el saber hacerlo, y lo que son las actitudes y los valores, que es esta disposición, ¿ok? O esta postura frente a la ejecución de una función laboral. Entonces, si nosotros empezamos a hacer una división, podemos decir que los conocimientos son los llamados hard skill, que son las habilidades duras, y las soft skill, que son las habilidades blandas, pertenecen a estos componentes que son esa capacidad que yo tengo para ejecutar, la experiencia que yo tengo, pero las actitudes y los valores que también me van a dar para poder desempeñarme de forma adecuada. Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como algunos otros autores, Martales y muchos más del ámbito organizacional, nos dicen que si nosotros no contamos con una de las dimensiones, entonces no tenemos la competencia pues completa, porque yo puedo tener muchos conocimientos. Yo tuve experiencias de gente que contraté, que tenía máster, había estudiado en el extranjero, tenía, no sé, muchísimos estudios, pero no gestionaba bien sus emociones y por lo tanto no se desempeñaba de forma adecuada dentro de los lugares de trabajo. Y completamente al revés, tengo también experiencias de haber contratado personal donde posiblemente no tenía un nivel intelectual tan alto, pero gestionaba muy bien sus habilidades sociales, gestionaba muy bien su competencia emocional y podía tener una relación muy buena con los jefes que le permitía ir ascendiendo. Fíjense que las habilidades blandas o lo que son las soft skills tienen esa capacidad para poder hacer que la gente crezca dentro de los lugares de trabajo. Si yo solo tengo el conocimiento, únicamente me voy a quedar en la parte operativa, donde voy a desempeñar la función y es lo único. Pero lo que me va a permitir ir creciendo en la organización, tomar puestos de liderazgo, puestos de mando, puestos donde voy a poder manejar personal, es el que yo tenga la habilidad y lo que es la actitud. Fíjense que en una consultoría que yo tuve, justamente en General Motors, nos solicitaban que tuviéramos o que les diseñáramos una batería para poder reclutar a un puesto que se llamaba diseñador. Este puesto de diseñador tenía que tener pues varios niveles, ¿no? Estaba el diseñador junior, el senior y el máster. Y ellos lo que nos decían es que a mí se me dificulta que diseñador, el puesto de diseñador, el junior pase a lo que es el máster. Uno, porque tienen que pasar varios ciclos. Dentro del área automotriz o el giro automotriz, un ciclo es cuando tú concluyes el diseño de un auto que te puede llevar 5 años. Y para que tú seas un diseñador máster debes de pasar mínimo 3 ciclos, estamos hablando mínimo de 15 años. Pero ¿qué sucedía? Que nos decía, es que no tengo personal suficientemente desarrollado o con las competencias para poder ser máster, no lo llegan a hacer. Y entonces nos pedían pues que tuviéramos una batería completa en conocimientos, que tuvieran inteligencia espacial, inteligencia mecánica, que tuvieran pues muchos conocimientos acerca de pues lo que era esta cuestión automotriz. Y entonces empezamos a elaborar lo que era la batería, la diseñamos con todas estas pruebas psicométricas que nos permitían medir lo que eran las hard skills. Y de repente empezamos a evaluar lo que son las soft skills y ahí nos dimos cuenta que pues ninguno pasaba las pruebas. No tenían esa capacidad de empatía, no tenían la capacidad de liderazgo, no tenían esa habilidad social para tener ese liderazgo y poder formar personal. Eso era lo que más se les dificultaba, el formar personal. Cuando tú ya eres una persona a nivel director, a nivel que maneja gente, necesariamente tienes que formar y no tenían pues esa habilidad. Entonces, se les dificultaba mucho y entonces por eso se quedaban en la parte pues operativa. Entonces, hay muchos ejemplos de la industria de donde cuando no tenemos los tres componentes, pues se nos va a dificultar ese crecimiento. Y es las habilidades blandas lo que nos va a permitir esos atributos, esas características personales, esas habilidades de comunicativas necesarias para tener éxito en el trabajo. Yo me puedo quedar muchos años en el mismo puesto operativo si tengo lo que son los conocimientos.
estas hard skills necesarias para desempeñar el puesto de manera eficiente. Pero la posibilidad de que yo vaya creciendo en una organización va a ir a partir de que estas soft skills sean desarrolladas, esta competencia emocional, ok, me lo permita, y que es casi el 80% de los problemas que tenemos a nivel organizacional cuando no se cumplen los objetivos. ¿Por qué? Porque ya no me llevo bien con el compañero, porque hay violencia laboral, porque hay estrés laboral, porque hay síndrome de burnout, o sea, todas estas constructos o variables que nos determinan un clima laboral ineficiente para poder desempeñarse de forma inadecuada, y todo porque no tenemos las suficientes habilidades blandas para poder desempeñarnos y convivir, ¿no? Yo siempre les digo, es obligación, porque hay muchas personas que me dicen, pues es que yo soy así, me tienen que aceptar. No, tu obligación por estar en una sociedad es poder desarrollar y ser una mejor persona. Y una mejor persona es desarrollar este tipo de habilidades. Un jefe que no tiene esa capacidad de desarrollar todas sus soft skills para poder ser un mejor jefe, no tendría por qué estar ahí. No tendría por qué su obligación. Entonces hay muchas empresas que lo que dicen es, si a mí se me dificulta desarrollar ese potencial, pues mejor que venga desde lo que sería pues el reclutamiento. Entonces, por eso es tan importante esta plática, porque las habilidades blandas me van a dar mejor oportunidad de mercado laboral, de poderme incursionar en el mercado laboral, y por otro lado ser más competitivo y más atractivo para todo el personal que pues obviamente recluta. ¿Por qué? Porque yo ya traigo las habilidades, y entonces si a mí me falta a lo mejor un conocimiento, sin ningún problema lo puedo desarrollar o lo puedo aprender, pero el poder aprender o poder desarrollar habilidades blandas cuesta más trabajo, y muchas veces las empresas ya requieren personal que tenga esas habilidades para no invertir tanto en la parte de capacitación, ¿no? Entonces dice, mejor contrato personal con soft skill, perdón, y ya nada más le doy lo que es la competencia o la hard skill, que serían en este caso los conocimientos, que es más fácil. Entonces, es muy importante entender la diferencia entre una y otra y por qué es importante dentro del mundo laboral. Les voy a pasar un pequeño videíto, ¿ok? Acerca de cuál es la definición de estas habilidades. Permítanme Organizar tu tantito. trabajo no tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo como te encanta, 100% personalizable y fácil de implementar. Habilidades blandas. ¿Me pueden decir si se escucha bien? Se escucha perfecto, doctora. Perfecto, gracias. Competencias que hay que fortalecer en la educación. Además de conocimiento sobre su área y una mayor destreza con las tecnologías de información y comunicación, los graduados de la educación superior en el siglo XXI deben contar con habilidades blandas. Pero, ¿qué son habilidades blandas? Las habilidades blandas son habilidades asociadas con la personalidad y naturaleza del individuo, tales como capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales y actitud positiva. A diferencia de las habilidades duras, que se identifican con todo el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo formal, las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. ¿Pero por qué son importantes? De acuerdo con informes realizados en América Latina, cada día más empleadores están considerando estos factores en su proceso de selección. Por ejemplo, un estudio realizado por elempleo.com encontró que de los 2.138 profesionales de recursos humanos encuestados, el 77% considera que las habilidades blandas en un candidato son tan importantes como las habilidades duras, habilidades específicas para el desempeño de las funciones diarias del cargo. Por ello, el colegio y la universidad son espacios en donde, además de recibir los conocimientos académicos, se pueden poner en práctica y perfeccionar las habilidades blandas. Si quieres conocer más al respecto, ingresa a Muy bien, pues aquí está un pequeño resumen acerca de qué son las habilidades blandas y la importancia de estas habilidades. Recuerden que los conocimientos se desarrollan dentro del aula. ¿Cómo desarrollo las habilidades blandas? Pues en este tipo, pues obviamente de programas
como lo que son pues estas competencias complementarias, cuando ustedes pasan a un concurso emprendedor, cuando van a otro concurso de oratoria, cuando tienen que exponer, cuando tienen que irse a un congreso, todo esto son la exposición que ustedes tienen a todo lo que es el ámbito, pues obviamente de las habilidades sociales, donde hay que convivir con personas, hay que ser empáticos y eso nos permite desarrollar, ¿no? Entonces, todos estos programas, pues son fundamentales para el desarrollo. Y bueno, las habilidades duras, estas duras que ya habíamos platicado un poco, que son los conocimientos, pues son aquellos que nos van a permitir que pues se desarrollan tradicionalmente en las aulas, son cuantificables, muy bien, son destrezas que necesitamos, pues obviamente técnicas o conocimientos técnicos o lo que le llamamos competencias técnicas que dependen pues obviamente de lo que sería nuestro puesto de trabajo, ¿no? Entonces, estas habilidades, a diferencia de las habilidades blandas, no se pueden pues traspasar de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo tengo un software para diseño gráfico, posiblemente si yo cambio de compañía, el otro software que utilicen es diferente. Entonces es más fácil que yo tenga la habilidad o tenga la competencia de flexibilidad y aprendizaje rápido o autónomo para aprender un nuevo software a que yo conozca el software anterior, porque si yo no tengo esa flexibilidad y yo me cierro y digo, no, yo conozco ese software, pues no me voy a poder adaptar a la nueva empresa. Entonces, mientras los conocimientos no son transferibles, las competencias blandas sí son, o las habilidades blandas sí son transferibles de un lugar a otro o de un puesto a otro. Eso es fundamental. De tal manera que las competencias blandas son un común denominador a la hora de hablar de empleabilidad y desarrollo profesional. Desde hace varios años se ha ido convirtiendo en un requerimiento indispensable para cualquier postulante a un trabajo, para quienes quieran escalar posiciones dentro de la organización. Como les decía, es muy fácil pues decir, ah, ok, yo tengo los conocimientos, pero me voy a quedar en la parte operativa. Pero si yo quiero escalar, yo quiero tener una posición más alta dentro de lo que sería la organización, necesariamente tengo que empezar a desarrollar pues todo lo que son mis habilidades blandas para poder pues tener mejores habilidades. Y bueno, dentro de pues obviamente el mercado laboral hay ciertas competencias más demandadas que otras. Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros sepamos qué habilidades blandas son más demandadas, nos podemos ir preparando. Y entonces yo siempre les he dicho a mis alumnos, no se queden nada más con lo que decimos en el aula o lo que hay en el currículum. Aprendan, tomen cursos, certifíquense, de tal manera que cuando ustedes salgan y estén preparados para ese mercado laboral, pues sean más competitivos y más atractivos porque tienen lo que está requiriendo el mercado laboral. Siempre les digo, hagan una planeación, tienen que ir ya revisando en qué sector se quieren ir, a qué lugar, a qué área específica se quieren desempeñar y cuáles son las demandas de ese mercado en específico, para que yo me vaya preparando y cuando yo empiece a buscar empleo, tenga yo ya ciertas competencias desarrolladas. De tal manera que pues todo trabajo requiere que los trabajadores pues se relacionen de una forma u otra. No hay, es como les decía, no podemos estar de ermitaños en una montaña porque no es así. Tenemos que estar siempre pues de la mano y tenemos que estar relacionándonos con otros. Y en la medida que desarrollemos y gestionemos estas competencias emocionales, vamos a poder tener un mejor desempeño. Dice otra razón por la que los gerentes de contratación y empleadores buscan postulantes con habilidades blandas se debe a que estas son transferibles y se pueden utilizar sin importar el trabajo de la persona. Entonces, a mí me interesaría más estas habilidades que se pueden transferir a mi nuevo lugar de trabajo, me ahorro la capacitación, ya la trae y simplemente se va a transferir y va a tener un mejor desempeño. Me va a ser más atractivo a mí contratar. Consideradas una tendencia en ascenso, las soft skills o habilidades blandas garantizan a una empresa una mayor ventaja competitiva. Entonces, si yo me rodeo como empresa de personas con habilidades blandas, pues voy a tener una ventaja competitiva sobre otras empresas, porque voy a tener un mejor desarrollo. Recuerden que dentro del ámbito pues organizacional, una empresa se define por el cumplimiento de objetivos y el cumplimiento de objetivos lo único que los da o lo logra, pues son las personas. Y las personas bien capacitadas con habilidades blandas, pues van a ser una ventaja competitiva dentro de lo que sería la organización.
Y bueno, aquí tenemos algunas, pues según investigaciones, de acuerdo a Global Employee Research, algunas soft skill más demandadas, ok, que ahorita ya tendríamos que poner la IA, definitivamente es otra de las pues habilidades que ya tenemos que empezar a desarrollar para poder pues ser competitivos. Por ejemplo, la más alta que nos piden es el liderazgo. Muy bien, esa capacidad de poder pues ser líder, de poder manejar personal y que la gente haga pues lo que nosotros necesitamos dentro de lo que sería la compañía. Colaboración y trabajo en equipo al 78, gestión de proyectos, toma de decisiones, pensamiento crítico, comunicación oral y escrita, autogestión, solución de problemas complejos, ¿no? Hay también algunos otros blogs por ahí están, luego les dejo la presentación en el observatorio que nos permite decir también cuáles son las competencias pues más demandadas dentro de lo que sería el mercado laboral. Y como les digo, pues ya la cuestión de la inteligencia cada vez pues nos va dando más certidumbre de cómo debemos nosotros irnos preparando para esta demanda laboral. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de las habilidades blandas? Una, mejorar la relación entre compañeros, definitivamente, resolver conflictos, construir equipos altamente efectivos y retener lo que sería el talento dentro de las organizaciones. El tener gente capacitada, gente con competencias, pues nos permite tener una mejor relación. Un mejor servicio al cliente, tener esta capacidad de empatía y una mejora continua en el servicio, pues cada vez es más importante y es empresas que son más competitivas y más atractivas dentro del sector laboral. El aumento de la productividad y la mejora empresarial también, un intercambio de conocimientos más fácil entre equipos de trabajo y una mejor comunicación, también es las habilidades o los beneficios que nos da, pues siempre desarrollar estas habilidades dentro de los lugares de trabajo. Y bueno, pues cómo desarrollarlas. O sea, ya sabemos cuáles son las habilidades pues más demandadas, ya sabemos que se pueden transferir, ya sabemos que los empleadores los van a buscar porque son personas atractivas para el mercado laboral. Pero ¿cómo puedo yo ser una persona atractiva y cómo puedo desarrollar esta soft skill? Pues dentro, como ya les decía yo, en las universidades hay programas como este de competencias complementarias donde pues nos dan pláticas, nos dan cursos, todo para desarrollar estas habilidades, el que nosotros certifiquemos también nuestras competencias a través de pues procedimientos estandarizados, muy bien, que nos ayude a completar un CV mucho más atractivo, muy bien, poder tener diplomados. La educación continua y a distancia también nos permite desarrollar estas habilidades, nos permite pues conocer cuáles son las competencias, cómo certificarnos ante estas competencias y ya llegar. No es lo mismo llegar a una entrevista y decir estoy certificada por esta competencia, que puede ser tanto una hard skill, que es un conocimiento técnico, como las habilidades blandas, ¿no? Entonces, los diplomados, las certificaciones y el seguirnos preparando cada vez nos ayuda más a este mercado, pues, laboral que nos demanda mucho más. Les voy a presentar otro videito que traigo por aquí para conocer un poco más acerca de lo que son estas habilidades y las más demandadas a partir de lo que ya conocemos. Ya sabemos que dentro de la teoría pues vienen estas cuestiones de competencia emocional con estos autores, la inteligencia emocional anteriormente desarrollada por Goleman, ¿ok? Que viene a partir de pues las competencias profesionales con sus tres dimensiones, conocimientos que son las hard skills, lo que son habilidades, actitudes y valores que son las soft skills. Y ahora, pues, ¿cuáles son estas soft skills más demandadas? Vamos a ver este videito. Si nos preguntaran por la habilidad número 1 para encontrar trabajo, ¿qué se nos ocurriría? Pues seguramente muchos pensarían en el liderazgo, ¿a que sí? O quizás otros dirían que la clave es el trabajo en equipo, ¿no? Pero ojo, un gran estudio académico revela que en realidad es la comunicación asertiva. Vale. Para entenderlo bien, hay que ver primero a qué categoría pertenecen estas habilidades. Hablamos de las habilidades blandas, esas capacidades que nos permiten relacionarnos bien con los demás. Normalmente se dividen en 3 grandes grupos: interpersonales, cognitivas y de control emocional. Pero, ¿en qué se basa esta afirmación? ¿De dónde sale que sea la número 1? Pues bien, al revisar más de 50 estudios, la comunicación asertiva fue la habilidad más mencionada. Y lo interesante es que esto no es solo teoría, también se ve en el mundo real.
De hecho, un estudio de Manpower Group dice que más de la mitad de las empresas la priorizan. Pero, ¿qué es exactamente la comunicación asertiva? Vamos a desgranarlo un poco. Ser asertivo es saber qué decir, cómo decirlo y, muy importante, cuándo decirlo. O sea, es la capacidad de expresarse con seguridad, pero sin ser pasivo ni agresivo. Y esto explica perfectamente por qué es una habilidad tan fundamental para la vida profesional. Básicamente, la asertividad es la base sobre la que se construyen otras habilidades clave como el liderazgo. Por eso, dominarla es como tener un superpoder que potencia todo lo demás en el trabajo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. ¿Se enseñan en el sistema educativo las habilidades que de verdad importan? Muy bien, y entonces con esto pues ya sabemos que estas habilidades y la habilidad de comunicación asertiva ahorita es la que se está priorizando. El cómo decirlo, cómo saber decirlo y en qué momento decirlo nos ayuda a gestionar definitivamente todo lo que serían nuestras competencias. Muy bien, y eso nos ayuda a tener una mejor relación pues con todas las personas. Entonces, en definitiva, pues hay muchas competencias, muchas soft skill, habilidades blandas, pero ahorita la que está más, aparte de la inteligencia artificial, la que nos va a dar o es la base para desarrollar las demás habilidades es la comunicación asertiva. Y esa comunicación asertiva es también el escucha activa, que quiere decir que tenemos que saber escuchar a las personas para poder nosotros entender. Entonces ya saben que hay que certificarnos en esta escucha activa, esta escucha eficaz que nos va a permitir ser o tener lo que le dicen por ahí nuestro colchón, nuestra base para poder desarrollar pues las demás competencias emocionales que nos van a permitir el desarrollo y ser sobre todo más atractivos para lo que sería el campo laboral. Muy bien. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. La verdad es que fue un poco corta, tengo otro compromiso, pero dejamos también para preguntas. Déjenme ver si de casualidad tenemos preguntas o si me pueden ayudar levantando la manita. Tenemos el chat para que ustedes se puedan conectar, se puedan registrar y no sé si tengan alguna duda que puedan decir en el chat o alguien que tenga alguna duda acerca de lo que son las soft skill y el mundo laboral y la importancia de ellas. Sí, doctora. Mire, aquí tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos demostrar nuestras habilidades blandas si todavía no tenemos mucha experiencia laboral? Ok, la verdad, muchas gracias. La verdad es que esa pregunta es muy recurrente dentro de lo que es pues ese miedo cuando vas a empezar a buscar empleo. Yo siempre les digo, no se preocupen, em, experiencia laboral la tenemos poco, sí poco, pero como yo les decía, las soft skills las puedes desarrollar. No es lo mismo que tú llegues con un empleador y le digas, es que his- participé en un concurso, no sé, a lo mejor gané una competencia de gimnasia, a lo mejor estuve en un concurso de oratoria o participé en la organización de un evento. Eso es lo que desarrolla la soft skill. Entonces, no necesariamente el empleador está buscando experiencia profesional en tu campo de trabajo. Está buscando que tú tengas experiencia fuera del aula y que tengas experiencia en una variable que se llama exposure. Exposure es que te expongas tú al ojo público, ¿ok? A lo que sería la parte pública para desarrollar todo lo que serían estas habilidades. Las habilidades blandas, lo único que se desarrollan es la convivencia. Entonces tú vas a poder convivir cuando estás en un concurso, vas a poder convivir si vas a un congreso. Por eso es que les digo, las habilidades se desarrollan fuera del área y tu experiencia laboral no es tan importante si es que tienes poca, sino más bien qué hiciste. Y muchas de las preguntas de los empleadores van a decir, platícame una experiencia que hayas tenido fuera del aula, dime si tuviste que tener alguna comunicación asertiva, cómo la llevaste a cabo, cómo la solucionaste y se van hacia preguntas de lo que tú hiciste. Si tú, por ejemplo, toda la vida has estado
aparte de fuera del aula, haciendo otras actividades, que hice mi servicio social, que ayudé a un maestro, que me fui a hacer algunas encuestas, que tuve algunas prácticas fuera de una empresa. Todo eso es exponerte a lo que sería la vida pública y te va a ayudar al desarrollo de habilidades. Entonces, cuando no se tiene experiencia, lo que buscamos los empleadores es justamente este tipo de cuestiones fuera del aula que te permitieron desarrollar esas habilidades. Y vas a ser más atractivo a alguien que haya dicho, pues nunca competí, nunca hice nada fuera del aula, no tomé otro curso, no desarrollé alguna otra habilidad, no me fui de congreso, no estuve trabajando con maestros. Todo eso es el desarrollo de habilidades. Entonces, no te preocupes si no tienes experiencia laboral, pero sí preocúpate y ocúpate fuera del aula, ok, mientras estás en la carrera, en alguna de estas actividades. De repente a mí me encanta porque dicen, es que vamos a tener una conferencia, ay, lleven a su grupo y el grupo, ay, pues es un requisito porque me van a pasar lista. No, aprovechen. Tomen el micrófono, participen, todo lo que ustedes puedan exponerse al ojo público, concursos de todo tipo que ustedes puedan pues hacer, les va a dar esa experiencia y les va a dar el desarrollo de lo que serían habilidades. Espero poder haber contestado tu pregunta. Muchas gracias. No sé si Claro que alguna sí. otra. Sí, mire, en el chat la Ajá. compañera Mariana nos dice, ¿por qué la mayoría de las empresas no aplican las habilidades débiles? ¿Siempre buscan la producción? Ok, sí, muchas gracias. Desafortunadamente todavía tenemos administraciones muy enfocadas en administraciones antiguas, taylorianas, que les interesa todo lo que es la producción. Yo por eso siempre les digo, prepárense, tengan buenos perfiles para que entren a empresas que sean empresas con perfiles y administraciones enfocadas en las personas y que se preocupen. Fíjense que hay una consultora que se llama Great Place to Work, esta consultora a nivel mundial lo que hace es precisamente evaluar a todas las empresas y hacer un ranking de las mejores empresas. Métanse a esa consultora, se llama Great Place to Work, y nos va a decir cuáles son las mejores empresas a nivel mundial y a nivel México que se preocupan mucho por su personal, que tienen una cultura organizacional centrada en lo que son los colaboradores. Y esas empresas se van a preocupar por exactamente el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Ellos sí se van a preocupar, sí van a invertir, pero la mayoría de las empresas pues no quieren invertir y entonces prefieren personas, obviamente, que ya tengan las competencias desarrolladas, estas competencias complementarias que le llamamos o lo que son las soft skills, ¿no? Entonces, tengan buenos perfiles, desarrollen estas habilidades para que sean atractivos y puedan poderse incursionar en empresas pues obviamente más atractivas y que se preocupen por lo que sería el personal, porque van a encontrar de todo tipo de empresas, pero va a depender de nuestro perfil y qué tan atractivos seamos para poder incursionar a este tipo de empresas más preocupadas por el personal. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, Lidia, si hay otra preguntita. Sí, la compañera Rosa nos dice, hola desde la UAP de Jupilco. ¿Alguna institución que recomiende para desarrollar las habilidades blandas? Pues aquí Es, la Wemex, simplemente aquí tenemos un programa de competencias complementarias en extensión y vinculación que tiene un programa extensísimo de pláticas, de talleres. Hay que salir un poquito, ese es por una parte de la Wemex, hay que hacerle pues obviamente publicidad a lo que sería la Wemex. Sin embargo, la cuestión de la certificación de las habilidades blandas, tenemos un organismo, acuérdense que les platiqué de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nosotros vamos a tener un organismo que se llama Conocer. Conocer es precisamente el certificador de competencias y es un organismo que tiene tres tipos de, pues como, ¿cómo les diré? Como eh, serían listados de todas las competencias con las cuales nos podemos certificar y tiene estándares de competencias muy claves para desarrollarnos dentro del ámbito. Por ejemplo, en la docencia tenemos pues muchísimas competencias dentro de los estándares de conocer, donde nosotros podemos entrar, vemos el estándar de competencias y vemos cuáles son los organismos certificadores. Normalmente lo que se hace es que tú te dan un curso
te cobran obviamente más o menos va entre los 2,000, 4,000 pesos, ¿ok? Lo que sería una certificación de una competencia, te dan el curso, te evalúan y te dan la certificación. En su caso, su servidora, que soy consultora, pues están las certificaciones para diseño de cursos de capacitación online, diseño de cursos de capacitación presencial, evaluación de cursos, impartición de cursos. O sea, son como 6 competencias que tú vas a, por ejemplo, ICE México, que es una consultora que ella te certifica, te da el curso y luego te evalúa y te da la certificación. Entonces, hay muchos, pero métanse a conocer, ahí van a estar todas. Ustedes buscan cuáles son las competencias de acuerdo a su sector, de educación, de consultoría, les dan las certificaciones o los estándares de conocimiento y de ahí les dicen cómo se pueden certificar. Aprovechen, la verdad, porque las certificaciones cuestan de 2,000 a 4,000 pesos. Algunas tienen vigencia de 5 años y muchas veces no le ponemos atención a los mails de la universidad y de repente viene un mail que es como un arrocito ahí que tienes que tomarlo porque te dice que te van a certificar de manera gratuita en alguna competencia. Todo lo que sea gratuito y todo lo que sea, pues obviamente que está ofertando a la universidad, tómenlo, no lo desperdicien porque pues obviamente sí tiene costo, ¿no? Lo que serían las certificaciones. No sé si con eso pude contestar la pregunta. Sí, claro que sí. Y aquí el compañero Manuel González comenta. Buenas tardes. Entonces, las habilidades duras nos permiten desempeñar una tarea específica, mientras que las habilidades blandas son las que desarrollamos al trabajar con otras personas y ambas tienen que ser complementarias para que nos permitan desarrollar la comunicación y liderazgo en un trabajo de equipo. Exactamente, muy buen resumen de todo esto y lo más importante para crecer en una organización. Luego, ya les di el ejemplo de esta consultoría donde no podían crecer los diseñadores junior al máster y cuál era la diferencia entre unos que sí crecían y otros que no, es que unos no tenían lo que eran las soft skills, las habilidades blandas, ¿no? Entonces, las habilidades blandas nos dan la apertura para tener un mayor crecimiento dentro de una organización. Si es que no nos queremos quedar, pues obviamente en puestos bajitos. Muy bien. Y una pregunta más dice, ¿cómo podemos aprender a liderar si todavía somos estudiantes? Ok, como les decía, no necesariamente tengo que estar yo en un puesto. Fíjense que, por ejemplo, ahorita las grandes compañías lo que hacen es precisamente hacer lo que le llamamos nosotros Assessment Center, que son centros de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que evaluamos competencias desde puestos de trainee, que son puestos bajitos, para saber si tienen las competencias, porque eso va a dar la pauta para que puedan ir creciendo dentro de la organización. Entonces, no necesariamente tengo que tener un puesto, tengo que tener experiencia laboral para desempeñar o tener estas habilidades. Como yo les decía, las habilidades o las soft skills se desarrollan fuera del aula. Cuando yo estoy, por ejemplo, fíjense, a mí me decían, y yo lo leí o lo vi en una conferencia de Carlos Casuga. Carlos Casuga es el director de Yakult. Y Carlos Casuga decía, ¿cuál es la combinación ideal para poder contratar a una persona? Una, que venga de escuelas públicas y dos, que haya tenido que trabajar para poder mantenerse sus estudios. ¿Qué quiere decir? Que cualquier trabajo, no necesariamente el de la carrera, porque no vamos a tener experiencia, pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, en verano y me meto de mesero, me meto de call center, me meto de alguna. Ahí son habilidades y ahí es liderazgo. Yo voy a manejar gente, voy a tener comunicación y voy a tener empatía y voy a tener trabajo en equipo porque es un trabajo en conjunto. Entonces, una vez también me dijo una alumna maestra, pero es que lo único que he hecho yo, pues es ser niñera. Le digo, pues no menosprecies niñera. O sea, niñera tienes que tener, si lo trasladamos a competencias, Sí. capacidad de organización, capacidad de liderazgo para que el niño te siga y sepa lo que tienes que hacer. Tener seguridad en ti mismo. Muy bien. Tener buena ética, buena comunicación. O sea, no es ser niñera, es tener competencias. Lo que pasa es que luego no sabemos plasmar en los currículum bien las habilidades que se tienen. Entonces, esas habilidades se desarrollan en cualquier ámbito. Que tengamos
contacto con las personas. Entonces, ese liderazgo y ese desarrollo se va a hacer si tú sales a lo que sería el mundo, ¿ok? Y empiezas a tener contacto con las demás personas. Ahí es donde tú vas a empezar a desarrollar pues esta habilidad de liderazgo. Simplemente siendo niñera, es una responsabilidad altísima, capacidad y responsabilidad es otra competencia que buscamos mucho. Y cuando tú dices, uy, si fuiste niñera, mis respetos, porque no es nada más eso, es muchas competencias más. Perfecto. Otra pregunta. Dice, ¿las prácticas profesionales ayudan realmente a desarrollar habilidades blandas? ¿De qué manera? Efectivamente, sí, las prácticas profesionales, el servicio social, porque tú te estás enfrentando ya a un jefe que normalmente te va a pedir que seas responsable, que llegues temprano, que seas puntual, que seas organizado y entonces te empieza a desarrollar lo que son estas habilidades. El estar también en una preparación, pues obviamente de superior, de licenciatura, de pregrado, también nos ayuda porque nosotros simplemente levantarnos temprano, organizar nuestras clases, seguir las indicaciones del profesor, son habilidades que empezamos a desarrollar a una persona que no tuvo esa formación. Entonces, todo eso nos ayuda a ir. Por eso es de repente cuando un maestro te dice, sé puntual, organízate, ten buenos apuntes, son habilidades que se te van desarrollando y que te van perfeccionando para pues el mundo laboral. Entonces, créanme que también eso se va desarrollando en la carrera. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nada más el comentario de del compañero Leonardo Daniel dice, saludos a la doctora Adriana. Excelente plática. Muchas gracias Leo, muchas gracias. Y pues sí, la verdad es que es importante siempre este tipo de pláticas, este tipo de formación para poder ser pues más atractivos para lo que sería el mercado laboral. Perfecto, pues agradecemos profundamente su participación. Muchas gracias, doctora Adriana, y también el interés mostrado en esta sesión. Antes de concluir, pues a todos los compañeros también les recordamos, ¿verdad?, de su registro de asistencia. Por favor, que puedan realizarlo. Y pues bueno, ahora es el momento de entregar la constancia, ya que no hay más dudas o comentarios. Y pues queremos agradecer, doctora Adriana Romero Schechner, por su generosidad, por compartirnos su conocimiento, así como dedicar este tiempo a orientar a esta comunidad universitaria. Y pues bueno, voy a proceder a la lectura de la constancia, que dice así: Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad y la Dirección de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad otorgan la presente constancia a Adriana Romero Schechner por su participación en la plática Habilidades Blandas y el Mundo Laboral impartida a través de Microsoft Teams. Toluca de Lerdo, México, 10 de marzo de 2026. Patria, Ciencia y Trabajo. 2026, conmemoración del ingreso de la científica y académica Elena Cárdenas Guerrero al Instituto Científico y Literario. Y firma la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es directora de Vinculación y Promoción de la Empleabilidad. Doctora Adriana, nuevamente le agradecemos muchísimo el tiempo y el que hubiese estado aquí con nosotros este tiempo. A los compañeros les recordamos su registro de asistencia, así como las siguientes pláticas que están programadas para el mes de marzo. La siguiente es el jueves a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Perdón, Pues ¿es muchas jueves? gracias. Ay, Al contrario. Es jueves 12 a las 11 de la mañana. perfecto. Muy bien, pues no, al contrario, agradecerles enormemente y ya le pasaré yo a Lidia y a Cristian los materiales, la presentación y los videos para que los puedan tener. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias.